Señor presidente, señorías, señor Montoro, le he escuchado a lo largo de esta mañana y como yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de españoles piensa lo mismo. Basta ya de mentiras, basta ya de engaños, señor Montoro. Llevan ustedes 3 años defraudando a muchos españoles. Ustedes dicen que con estos presupuestos se va a consolidar la recuperación económica y yo creo que lo que se consolida es, un proyecto político basado en la desigualdad y una forma de hacer política que es el engaño masivo, señor Montoro. Mire, su verdadero cuadro macroeconómico es el de una legislatura fracasada, es el de una legislatura agotada. Y le voy a dar 3 datos que refrendan esto. El primero, 800.000 empleos menos. El segundo, 400.000 jóvenes fuera de España. Y el tercero, 262.000 millones de deuda pública de más desde que ustedes gobiernan. Y mire, señor Montoro, señorías, en la calle, hoy, solo en un año, denunciaba Cáritas que han tenido que atender a 600.000 personas más en riesgo de exclusión social. Es decir, 2,5 millones de personas en riesgo de exclusión social, que es la población equiparable, señor Montoro, a Castilla y León, perdón. Y ese es su triste récord. Con sus políticas, lo que echa raíces es el paro, la pobreza laboral y la exclusión social. Sus presupuestos, señor Montoro, lo que hacen es consolidar la desigualdad. Miren, solo el año pasado, mientras el sueldo medio de los trabajadores en este país cayó un 3%, el sueldo de los altos directivos subió un 7%. Y aún hoy tenemos que escuchar las virtudes de la devaluación salarial a algunos de los miembros del Gobierno o a usted mismo cuando el año 2013 dijo que no bajaban los sueldos de los trabajadores en este país. Ustedes consolidan la desigualdad y consolidan también una forma de hacer política que es la mentira, que es el fraude electoral, señor Montoro. Se lo recuerdo. Mire, el señor Rajoy dijo antes de las elecciones generales de 2011 que no iba a subir ningún impuesto y no ha dejado impuestos sin subir. Dijeron que el rescate financiero no iba a costar ni un céntimo de euro a las arcas públicas y ya son 44.000 millones de euros los que llevan gastados, mientras, por desgracia, el año pasado se produjeron 38.000 desahucios en nuestro país. Y es verdad, señor Montoro, que a usted si algo le molesta es la verdad. Mire, señor Montoro, usted ha llegado a indignarse ante las cifras de pobreza infantil publicadas por algunas organizaciones no gubernamentales. Pero con la misma indignación que se muestra contrario a esas cifras, también es muy complaciente con el fraude fiscal. Y, señor Montoro, lo que le quiero decir es que en España esas dos realidades existen. Existe el fraude fiscal y existe también la pobreza infantil. Y lo indigno es su respuesta, porque con una mano aprueba amnistías fiscales vergonzantes y con la otra recorta y recorta los fondos de lucha contra la pobreza infantil. Eso es lo que hace usted, señor Montoro. Miren, digan la verdad, digan que estos presupuestos son una sorpresa positiva para un 10% de la población. Cuando ustedes se dirigen a la población y dicen que la recuperación ha venido para quedarse, que cuenta con raíces vigorosas, ustedes están dirigiendo a un 10% de la población, señor Montoro. Y yo le voy a hablar del 90% restante. Le voy a hablar de los jóvenes que han tenido que marcharse fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro y que su ministra de Trabajo califica como de movilidad exterior. Le voy a hablar de las personas que son desahuciadas de sus casas, mientras el Estado se gasta con los impuestos que cobra a esas personas que son desahuciadas su dinero en la compra de viviendas vacías a los bancos. Y le voy a hablar de los autónomos que han dedicado toda su vida a esforzarse y a los que ustedes han subido las cotizaciones, han subido los impuestos y han recortado las prestaciones sociales. Le voy a hablar de las familias trabajadoras, de las familias de clase media, a las que ustedes bajan el sueldo y les suben la luz, el IVA, el IBI, los libros de texto, les quitan las becas y también les cobran copagos y repagos. Hasta incluso, señor ministro de Justicia, cuando tienen que ir a la justicia, tienen que pagar tasas judiciales. Miren, señor Montoro, para ese 90%, los recortes. Y para el 10% las amnistías fiscales y las rebajas fiscales. Para el 10% los beneficios y para el 90% los sacrificios, señor Montoro. Esa es su política. Por cierto, usted en su intervención, señor Montoro, prácticamente
el 60, el 70% de su intervención ha sido sobre la herencia. Ustedes hablan tanto de la herencia que se han olvidado de hablar del futuro. En toda su política no hay ni una sola medida de futuro. Y, por cierto, reivindicar estos días el legado de Rato y de Acebes me parece que es obsceno, señor Montoro. Me parece que es obsceno. Miren, vienen ustedes con unos presupuestos que no son los que necesita España, quizás sean los que necesita el presidente del Gobierno para un año electoral. Porque, claro, esto de incluir, señorías, un crecimiento del 6,8% de las cotizaciones a la Seguridad Social con un aumento del empleo de un 1,4% es la muestra más palmaria de que para ustedes el papel lo aguanta todo. Pero yo le digo una cosa, señor Montoro, los españoles ya no aguantan más mentiras de este Gobierno. Miren, vender rebajas de impuestos, aunque sea para unos pocos, y confiar en base a unas previsiones irreales que los ingresos fiscales van a aumentar, no es economía, señor Montoro, es ficción. Ficción, señor Rajoy, de serie B, como la contabilidad de su partido. Señor Montoro, usted es el artífice de una de esas citas que pasarán a la historia del parlamentarismo cuando dijo aquello de que, bueno, que caiga España porque ya vendremos nosotros a resolverlo. Sí, dijo eso, claro que lo dijo. Sí, señor Montoro, sí. Sí, yo entiendo que se avergüence, pero usted lo dijo, señor Montoro. Y el problema, señor Montoro, es que cuando ustedes acusan a los demás de no ser rigurosos, lo que le tengo que decir es que sus previsiones son inverosímiles. Si es que ustedes llevan gobernando este país durante 3 años y es verdad que ustedes han ajustado cuentas con la clase media y con las clases trabajadoras utilizando como pretexto la crisis. Y, señor Montoro, mire, usted hacía una apelación a la política económica de su Gobierno y ustedes han utilizado 2 instrumentos, 2 para conducir a las mayores cotas de desigualdad social de la historia democrática a este país. Por un lado, la política presupuestaria y, por otro lado, la política laboral. Usted ha reivindicado ambas. Mire, su política laboral ha sido una auténtica trituradora de empleo. Sí, porque en el primer año, desde su puesta en marcha, se han destruido más empleos que en los 2 años anteriores previos a su aprobación. Señor Montoro, ¿se acuerda usted de los mileuristas? De los mileuristas, señor Montoro. Mire, hace apenas 5 o 6 años... Hace apenas 5 o 6 años, ser mileurista en nuestro país era una extendida queja de un gran número de jóvenes en nuestro país, que cobraban 1.000 euros al mes y que no podían llegar a fin de mes. Esto es algo que ustedes sí que han solucionado. Ustedes han acabado con el mileurismo. Ha dejado de ser una frustración y lo han convertido en una aspiración imposible. Esa es la estrategia más común de su Gobierno, señor Montoro. Si hay un problema, en vez de encararlo, ustedes se dan la vuelta y deja de existir el problema. Pero solo para su vista, señor Montoro. Este es el problema. Este es el problema. Este es el problema porque es verdad que usted en el año 2013 dijo que los sueldos no habían bajado. Para asombro de todos los españoles, usted dijo que los sueldos no habían bajado en este país. No serán los de aquellas personas con las que usted se codea, pero sí para el común de los mortales en este país han bajado y mucho los sueldos. Y la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo le están diciendo que la bajada de sueldos constante y permanente a lo largo de estos últimos 3 años de gobierno lo que hace es acelerar la pobreza y lo que hace también es deprimir la demanda interna. Lo que usted está haciendo tiene muy poco que ver con la economía y tiene mucho que ver, señor Montoro, con la ideología. Esto es lo que está pasando, señor Montoro. Miren, señores del Gobierno, ustedes saben que la política fiscal no es solamente un instrumento de recaudación, es un instrumento también de redistribución de renta y también de lucha contra la desigualdad social. Pero si hay una palabra que define su política fiscal es precisamente la regresividad. Y le voy a dar varios datos. El primero, ustedes han bajado los impuestos directos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones con amnistía fiscal incluida. El segundo, ustedes, señor Rajoy, los que prometieron que no iban a subir el IVA, ¿se acuerda? Usted incluso firmando allí que no iba a subir el IVA. Bueno, pues ustedes han subido la imposición indirecta durante todos estos 3 años, que precisamente a quien ha perjudicado ha sido precisamente a las clases medias y a las clases bajas. Por cierto, señor Rajoy, ya que estamos hablando del IVA, yo lo que le propongo es que rebaje al 5% el IVA cultural para que la industria de la cultura al menos pueda sobrevivir durante estos años de crisis.
El que estamos hablando de una política redistributiva es más que evidente y que es regresiva también, señor Montoro. Mire, ustedes vuelven a recortar donde más duele, porque, por ejemplo, la lucha contra la violencia de género desde el año 2011 hasta el año 2014, ustedes lo van a recortar un 22%. Y no voy a olvidarme también del indigno desmantelamiento que ustedes están practicando al Sistema Nacional de Dependencia. Con su política fiscal, señor Montoro, las clases medias y las clases trabajadoras transfieren renta y bienestar al 10% de la población para el cual ustedes gobiernan. Y ese es un regalo a los más pudientes, que además de ser injusto e indigno, es un regalo que no se puede permitir este país. Miren, España no se puede permitir, señorías, el que haya 4.862 españoles que declaran más de 600.000 euros que con su reforma fiscal se vayan a ahorrar una media de 72.000 euros al año, mientras que el 40% de los contribuyentes, es decir, 8 millones de españoles, solamente vean ahorrado una media de 52 euros. Regalos fiscales para las grandes fortunas, a las grandes empresas, que se ahorran hasta 3.000 millones de euros, mientras ustedes recortan y recortan los servicios públicos esenciales en nuestro país. ¿Y cómo ocurre esto? Miren, les voy a poner un ejemplo, señorías. Les voy a poner un ejemplo, señor Montoro. Desgraciadamente, en nuestro país hoy tenemos 3.300.000 personas paradas que no tienen ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección. El mayor nivel de nuestra historia, y atención, llevamos instalados en él, señor Montoro, 1 año y medio. En España hay casi 2 millones de españoles que no cuentan con ningún tipo de protección, que están parados más que en enero de 2010. Pues bien, lo que hace este Gobierno, señorías, es lo siguiente. Atentos. Este Gobierno plantea seguir recortando el gasto por desempleo en un 15%, más de 4.000 millones de euros, y al mismo tiempo ofrecen una rebaja fiscal a los ingresos más altos que cuesta lo mismo, 3.700 millones de euros. Es decir, ustedes practican una política presupuestaria que les quita con la mano a los que más lo necesitan 4.000 millones de euros y se la regalan con la otra a quienes menos lo necesitan, a quienes no han sufrido la crisis y las consecuencias de esta maldita crisis, señor Montoro. Y eso es una decisión política. Y eso es una decisión política que nada tiene que ver con la crisis, señor Montoro. Ustedes, sí, claro que sí, ustedes redistribuyen, pero al revés, de abajo arriba. Quitan a los que menos tienen para dárselo a los que menos lo necesitan. Esa es su política, señor Montoro. Y miren, déjenme también que les hable de otro colectivo al que ustedes vuelven a castigar, señor Montoro, que son precisamente los pensionistas. Usted mira para atrás para dar una imagen bastante distorsionada de la realidad, señor Montoro. En los 8 años del Gobierno anterior, las pensiones mínimas aumentaron un 27%, señor Montoro. Y con ustedes, por primera vez en la historia de la democracia de más de 35 años, van a congelar el poder adquisitivo a las pensiones más bajas. A las pensiones mínimas, sí, señor Montoro, sí. Sí que lo hacen. Sí que lo hacen. Incluso a usted le he escuchado decir aquello de que no va a ser así porque la inflación va a ser negativa. Deben de ser ustedes el único gobierno de un país endeudado de la eurozona que está deseando que haya deflación para excusar sus injustas decisiones, señor Montoro. Sí. Por cierto, que ha sido muy emotiva la defensa que ustedes han hecho de los empleados públicos, la que usted ha hecho en esta tribuna, señor Montoro, a lo largo de esta mañana. ¿Sabe cuál es el problema? Que tiene un secretario de Estado de Función Pública que les dijo a los funcionarios que ya estaba bien de cafelitos y de leer los periódicos. Así que si usted quiere defender a los funcionarios, pida perdón y que no tenga ese secretario de Estado de Función Pública más en el Gobierno de España. Eso es lo que tiene que hacer, señor Montoro. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. Respete y pida perdón. Y reconozca en esta Cámara y al conjunto de empleados públicos de España, señor Montoro, que usted devuelve una cuarta parte de esa paga extraordinaria porque usted ha perdido un juicio con los empleados públicos en los tribunales, señor Montoro. No es como consecuencia de una decisión política. Y mire, si ustedes de verdad quieren defender el servicio público y a los empleados públicos,
menos halagos y más defensa de los servicios públicos. Usted hacía referencia, por ejemplo, a la sanidad pública. ¿Sabe cuánto se ha recortado desde que ustedes son gobierno el presupuesto del Ministerio de Sanidad? Un 22%. Y hay 28.200 profesionales menos en la sanidad pública de cuando ustedes llegaron al gobierno. Así que lecciones sobre el servicio público y los empleados públicos, señor Montoro, usted no dé ninguna. Ninguna, señor Montoro. Miren, los grandes dogmas conservadores para vencer esta crisis, que tiene mucho que ver con su política económica, señorías. Sí, tienen que ver con la austeridad expansiva, tienen que ver con la devaluación salarial, tiene que ver también con la política fiscal regresiva. Es algo que ya ha puesto en cuestión, señor Montoro, todos los organismos internacionales. Y no estaría de más que su gobierno tome nota de esto y empiece a abandonar los fundamentalismos ideológicos por injustos y por inútiles. Le digo una cosa, señor Rajoy. Mire, lo que tiene que hacer usted es derogar la reforma laboral. Lo que usted tiene que hacer es aprobar una reforma fiscal que actúe en defensa y no en contra de los intereses de la clase media y de la clase trabajadora. Eso es lo que tiene que hacer. Señor Montoro, señor Montoro, cuando uno lee sus presupuestos, no encuentra ningún objetivo de política económica, porque el déficit público, su control, es una restricción, pero nunca es un objetivo de política económica. Y ustedes lo han convertido en su único objetivo, señorías. En sus presupuestos no hay una sola política que impulse ni la ciencia ni la innovación, ni defensa de la cultura, ni reforzar la igualdad de oportunidades, ni tampoco redistribuir la riqueza, ni reindustrializar España, ni modernizar las infraestructuras, ni digitalizar nuestra economía, señor Montoro. Si es que no hay nada en estos presupuestos que prepare para el futuro a esta economía. Y ahí es donde creo que tenemos que poner también especial énfasis, señor Montoro. Y es que los sacrificios que ustedes están pidiendo a la gente son dolorosos, pero sobre todo son inútiles. Inútiles. Sufrimiento a cambio de nada, señor Montoro. Mire, España sufre desde hace 3 décadas o más 3 problemas estructurales en la economía. El primero es el paro y la precariedad. El segundo es la baja competitividad. Y el tercero es el elevado endeudamiento privado. Ustedes, durante estos 3 años, han sido incapaces de resolver ninguno de los dos. Es más, han hecho una cosa más grave, y es añadir 2 problemas estructurales más. Uno es la desigualdad inaceptable y el segundo es el endeudamiento público disparado. Y si hoy la economía española se ha estabilizado y tiene posibilidades de poder crecer en términos de Producto Interior Bruto interanual, es precisamente por el gobernador del Banco Central y por la política monetaria expansiva. Por nada más, señor Montoro. Porque la prueba más palmaria de que ustedes no han resuelto ningún problema económico de fondo de este país es que estamos de nuevo con un déficit comercial. Es que tenemos un problema de competitividad, señor Montoro. Si miramos cuáles son los índices de competitividad de muchos de los organismos internacionales, no hemos subido en ninguno de esos puestos. Por tanto, seguimos teniendo un problema de competitividad que desde luego no va a resolver la bajada de salarios y que tampoco va a resolver los recortes que ustedes están practicando a la principal fuente de crecimiento de una sociedad moderna, que es el conocimiento. Porque, miren, por mucho que ustedes se empeñen en sostener lo contrario, el reducir, señorías, el 35% las políticas activas de empleo es incompatible con la mejora de nuestro capital humano, señor Montoro. Recortar la investigación, el desarrollo y la innovación en un 25%, como ustedes hacen, en nada va a contribuir a la modernización de nuestro país, señor Montoro. Subir las tasas universitarias, recortar las políticas educativas en un 20% y congelar las becas atenta contra el principio de igualdad de oportunidades, señor Montoro. Y todavía hoy, por cierto, señor Rajoy, estoy esperando que nos expliquen el por qué un hijo de una familia humilde que tiene una nota de 6,5 no puede estudiar y, en cambio, uno que proviene de una familia pudiente sí puede hacerlo con su infame reforma educativa. Eso es lo que pasa, señor Montoro. Sí. Ustedes llaman recuperación a consolidar la desigualdad. Y más desigualdad, señorías, no va a sacar a España de la crisis. Y esto no solamente lo dicen los organismos internacionales, lo dice también el sentido común. Por eso sus presupuestos para nosotros lo que hacen es consolidar la desigualdad y demostrar lo insolidario de su política económica. Pero miren,
Son insolidarios dentro y son insolidarios también fuera, para el conjunto de la comunidad internacional. Y ustedes deberían de saber que nos va mucho en ello. Fíjense, señorías, señor Montoro, hace unos meses Naciones Unidas lanzó un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar 1.000 millones de euros en la lucha contra el ébola en África Occidental. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta del Gobierno de España? Sí la sabe. 500.000 euros. 500.000 euros, señor Montoro. Ese es el compromiso que tienen ustedes en la lucha contra el ébola en África Occidental. Error tras error, señor Montoro, error tras error. Ustedes, ahora que veo gesticular a la señora vicepresidenta del Gobierno, aprobaron la ley de transparencia y presumieron mucho de ello, que habían aprobado una ley de transparencia, pero ¿sabe cuál es el problema, señor Montoro? Que ustedes no consignan ninguna partida en los presupuestos generales de ninguno de los ministerios para poder llevarla a cabo. Por tanto, engaño tras engaño, señor Montoro. Y claro, si la corrupción es la principal de las preocupaciones de los ciudadanos, ¿sabe lo que han hecho ustedes durante estos años de gobierno? Han recortado el presupuesto de justicia en un 12% y los presupuestos de la agencia tributaria en un 8%. Fraude tras fraude, señor Montoro, fraude tras fraude. Señor ministro de Hacienda, España necesita otra política económica, sí, y es posible. Es necesaria una inversión pública en la eurozona que precisamente lo que haga sea impulsar la demanda interna. Europa se acerca peligrosamente, y usted no ha hecho referencia a ello, señor Montoro, en su intervención, a su tercera recesión en 5 años. Y, por tanto, hay que dar un volantazo a la política europea. Y para ello, España debería de contar y ser uno de los principales protagonistas porque nos va la vida en ello. Y hace unas semanas, señor Montoro, yo le entregué al señor Rajoy un decálogo para el pacto por la competitividad, la cohesión social y la creación de empleo. En ese decálogo, señorías, el Partido Socialista proponía cosas tan razonables como que el Banco Central Europeo no solamente se dedicase a controlar la estabilidad de los precios públicos, sino también a crear empleo, como se está haciendo en Estados Unidos. Proponíamos en ese decálogo, señor Montoro, la reindustrialización de Europa. Proponíamos que el presupuesto comunitario fuese un presupuesto de verdad, un presupuesto financiado por la tasa Tobin, a partir del cual se pudiesen impulsar inversiones públicas transeuropeas. Bien, ustedes lo que han hecho ha sido rechazarlo y seguir instalados en su autocomplacencia. Lamentable, señor Montoro. Miren, señorías, se habla mucho por parte de la ciudadanía sobre la necesaria transición política, sobre la necesidad de regenerar la vida democrática en nuestro país. Y yo lo comparto. Pero más urgente aún, señor Montoro, es la transición económica que necesita España, el salto de modernización económica y social que necesita nuestro país. Nuevas políticas, reformas institucionales, también un cambio de la cultura empresarial y de las relaciones laborales adaptadas y más acordes al siglo XXI y a la era de la globalización. Una transición económica que cambie el modelo productivo, que lo haga más competitivo, que apueste decididamente por la mejora del capital humano, la industria cultural, la industria verde, la ciencia y la innovación. Un cambio que también debe de implicar una transición energética, sí, una transición energética que reduzca el consumo, que abarate la factura de la luz, que desarrolle fuentes de energía renovables, los sectores verdes y la eficiencia energética, que luche contra el cambio climático. Se trata de avanzar a una economía que acabe con los privilegios, con los corporativismos, que acabe con los monopolios, que fomente la competencia real y que ponga a los ciudadanos en el centro del sistema económico, que es precisamente lo que no ocurre ahora. Miren, la agenda de la transición económica que vamos a impulsar los socialistas va a ser mucho más ambiciosa. Pero al calor de este debate a mí me gustaría proponer a sus señorías 4 medidas concretas. La primera pasa por hacer un rescate financiero a las familias y a los autónomos en situación límite. Le propongo, señorías, que hagamos en España lo que se está haciendo en Islandia, en Estados Unidos, en Alemania y que está proponiendo precisamente el Fondo Monetario Internacional, un organismo nada sospechoso de izquierdoso y que está diciendo que tenemos que reestructurar la deuda hipotecaria de nuestra economía, de todas aquellas familias y autónomos que están pasando por dificultades y que están a punto de perder o bien su negocio o bien su vivienda. Un rescate, señorías, que podría beneficiar a más de 500.000 familias en nuestro país. Porque si hay recursos, señor Montoro, porque si hay recursos para rescatar a la banca y también a las radiales, incluso, lo hemos visto durante estas últimas semanas, debe haberlo también para rescatar a familias y a autónomos que están pasando sus mayores dificultades.
El objetivo es que las familias y los autónomos tengan lo que les pasa a las empresas, a las personas jurídicas en nuestro país, que tengan una segunda oportunidad. Porque es de justicia el que aquellos, familias y pequeños negocios que están en situación límite y que con sus impuestos lo que han hecho ha sido rescatar a los bancos, vean compensados sus esfuerzos en forma también de rescate. Con ello no solamente estaríamos aliviando el endeudamiento privado, que es una losa en las posibilidades de recuperación económica de nuestro país, sino que estaríamos también dando fortaleza a esa hipotética recuperación económica. La segunda propuesta que le hago, señor Montoro, señor Rajoy, tiene que ver con algo que va al corazón de uno de nuestros principales problemas, señorías: la pobreza infantil. La pobreza infantil. Sí, la pobreza infantil. Sí. Sí, la pobreza infantil, señorías. Por favor, ruego silencio y atención al orador. Una pobreza infantil que no ha hecho más que crecer durante estos años de crisis y que es moralmente inaceptable, aunque les duela a ustedes, para este país, como también representa una hipoteca inasumible para el futuro de nuestro país. Lo que le propongo, señor Montoro, señor Rajoy, es que trabajemos todos los grupos, todas las instituciones, para que alcancemos un gran pacto de pobreza infantil que se puede inspirar perfectamente en el Pacto de Toledo y que sirvió para garantizar el futuro de nuestros mayores. Tenemos, en consecuencia para ello, que reformular nuestro sistema de protección social para atender a aquellas familias con menos recursos y con hijos a cargo. Y empecemos, señor Montoro, por una de las propuestas que hemos puesto en marcha nosotros y que les hemos hecho, y es que haya prestaciones para todos aquellos desempleados con hijos a cargo. Señor Montoro, señor Rajoy, miren, la tercera propuesta debería de ser la reindustrialización de nuestro país. Miren, sí, claro que sí, la reindustrialización de nuestro país, ya lo sé. Para ello empecemos por lo más importante. Yo sé que a ustedes les suena chino, y es la formación. Sí, la formación. Miren, ¿cómo es posible que nuestro país... Guarde silencio. ¿Cómo es posible que nuestro país, señorías, tenga un 11% de jóvenes que quiere matricularse en formación profesional y no puedan? ¿Cómo es posible que en plena sociedad del conocimiento, señor Wert, no podamos y no haya muchos jóvenes en nuestro país que no puedan matricularse en una formación profesional a distancia? ¿Cómo es posible, señor Wert? Hay más empleo juvenil y desarrollo industrial donde la formación profesional tiene un mayor protagonismo. Por ejemplo, en el País Vasco, con una matriculación del 40,6% de titulados de FP en grado superior y en grado medio, que en otras comunidades autónomas donde no hay matriculación de jóvenes en la formación profesional, como es Murcia y Baleares, con un 15 o un 11% respectivamente. Lo que les proponemos, señorías del Partido Popular, es que demos un salto de calidad en la formación profesional, que aprobemos entre todos un plan nacional de referencia para un nuevo impulso industrial que se apoye en la formación profesional. Hay muchos sectores punteros, señorías, que necesitan del apoyo del Gobierno, ligados a las tecnologías de la información, a las energías renovables, a la biotecnología, a los sectores audiovisuales, y todos ellos, señorías, demandan empleo, pero lamentablemente e inexplicablemente con los tiempos que corren no encuentran trabajadores cualificados para ello. No debemos perder más tiempo, ni desperdiciar recursos ni capital humano. Tenemos que apostar, señorías, por la formación profesional. La cuarta propuesta, señor Montoro, va a uno de los principales problemas que tiene su política económica, y es que ustedes no dan respuesta a los 5,6 millones de personas que están en situación de desempleo. Y para ello tenemos que articular e impulsar dos palancas. La primera de ellas tiene que ver con las políticas activas de empleo y la segunda tiene que ver con los salarios. Miren, ustedes en poco más de 3 años lo que han hecho ha sido recortar en 3.000 millones de euros las políticas activas de empleo. Tenemos hoy más parados, pero con menos recursos para ayudarles. Esa es la gran contradicción. Nosotros lo que hacemos es proponer un incremento drástico en su dotación, porque lo que queremos es que no haya una generación perdida de jóvenes que ahora mismo se tienen que marchar fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro. Y también lo que queremos es que no haya una generación olvidada, sobre todo de parados con más de 45 años, que son los damnificados por la quiebra del sistema económico que ustedes pusieron en marcha en los 90. Miren, nos preocupan y mucho los parados de larga duración, porque son un colectivo, señor Montoro, señorías, que no ha parado de crecer durante sus 3 años de gobierno.
Y es quizá, señorías, el problema más agudo de nuestro país. En primer lugar, por el drama social y el drama personal que representan. Y, en segundo lugar, por el despilfarro que representa el que tengamos una economía con millones de hombres y mujeres parados, que llevan años en desempleo. Por eso es necesario, mientras las políticas activas no funcionen, señor Montoro, ofrecerles una renta que les garantice una vida en condiciones mínimas de dignidad tanto a ellos como a sus familias. Además, señor Montoro, debemos de abordar urgentemente el problema de la profunda desigualdad salarial. Tenemos que aumentar el salario mínimo interprofesional, hacer lo que nos dice el Consejo de Europa, que es que llegue al 60% del sueldo medio en nuestro país. Tenemos que cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y por eso estamos proponiendo una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y también, señorías, al tiempo que ayudamos a los trabajadores más humildes, lo que tenemos que hacer es poner coto a los aumentos escandalosos de las retribuciones de los altos ejecutivos y de los consejeros de las grandes empresas, que, por cierto, no han dejado de crecer y que no tienen ninguna relación ni con la productividad ni con el talento innovador. Tiene única y exclusivamente que ver con la extracción de rentas. No se trata de evitar que los altos ejecutivos tengan salarios justos, señorías, pero existe una gran diferencia entre tener sueldos buenos y tener sueldos obscenos. Por ello le propongo, señorías, que en el ámbito del derecho societario abramos un debate sobre el tipo de medidas fiscales, de transparencia y de control necesarios para poner freno a los desorbitados sueldos y bonificaciones que en muchos casos innecesariamente están obteniendo las élites económicas de nuestro país. Existe una oportunidad ahora mismo en la tramitación parlamentaria tanto de la Ley de Sociedades de Capital como también del proyecto de ley del Código Mercantil. Por eso, señor Montoro, señor Rajoy, les pido que aprovechemos esta oportunidad. Termino. Señor presidente, señorías, señor Montoro. Miren, no es un destino escrito en piedra que España tenga que sufrir tasas de paro de 2 dígitos o que el nuevo proletariado sea el precariado, señor Montoro. No somos víctimas de una maldición que nos impida contar como único motor de crecimiento con el turismo. Nosotros, desde luego, no nos resignamos a salir de la crisis por la misma puerta por la que entramos. Tenemos que cambiar lo que no funciona y hacer mejor lo que hacemos bien. Contamos con las tasas más altas de población universitaria de la OCDE, con una de las mejores redes de infraestructuras de transporte de Europa, con altos niveles de seguridad ciudadana, con industrias competitivas como la del automóvil o la agroindustria, con empresas que conquistan sin complejos los mercados extranjeros y hasta el momento, y pese a su empeño y sus recortes, señor Montoro, contamos también con una buena red de servicios públicos. Tenemos una lengua hablada por más de 400 millones de personas, señor Montoro. España cuenta, en consecuencia, con fortalezas estructurales que son envidiadas por muchísimos países en nuestro entorno. No es un problema, en consecuencia, señorías, de falta de recursos. Es un problema de falta de voluntad política, de proyecto y de un gobierno decidido a impulsarlo. España necesita responder al presente mirando al futuro y necesitamos para ello confianza, ambición, ganas y también sensibilidad y justicia social, señor Montoro, la que ustedes no tienen. Tenemos que ser ambiciosos porque la resignación no va a sacar a España de la crisis. Y ustedes, señor Montoro, señor Rajoy, se han resignado. Se han resignado porque se escudan en unas pocas buenas cifras macroeconómicas a las cuales permanece ajeno el 90% de la ciudadanía para la cual ustedes no gobiernan. Sus números, señor Rajoy, nada tienen que ver con los números del conjunto de españoles. Señor Rajoy, señor Montoro, termino ya. Sus presupuestos les retratan. Le retratan porque consagran el engaño como forma de hacer política y la desigualdad como proyecto político. Son unos presupuestos que no construyen futuro, señor Montoro, y solamente por eso merece la pena retirarlos. Piénselo. Gracias.